Él surgió de la nada en la carretera neblinosa y dijo que necesitaba volver a casa. Esa noche no era como cualquier otra. El motor rugía parejo, la mula iba chingona y la bruma cubría todo como un velo de misterio. Pero cuando él apareció entre la neblina, con la mirada clavada y la voz firme, supo que no era una parada cualquiera. Él surgió de la nada en la carretera neblinosa y dijo que necesitaba volver a casa, pero nadie dijo que ese camino lo llevaría directo al infierno de sus propios fantasmas. El parabrisas vibraba con cada bache de la Ruta 9. Afuera, la madrugada se colaba espesa, casi líquida, como si la niebla quisiera colarse hasta el corazón del motor. Ramiro ajustó el retrovisor sin mucha convicción. No había nada detrás, tampoco adelante, solo esa línea interminable de asfalto resquebrajado y la luz mortecina de sus faros abriéndose paso entre la neblina. Tocó la radio. Un zumbido. Cambió de frecuencia. Más zumbidos. Maldijo por lo bajo. «Otra pinche noche muda», murmuró, golpeando el tablero con los nudillos. Había algo en ese silencio que le pesaba más que el cansancio. Llevaba horas manejando, pero el cuerpo no le pedía descanso. La cabeza, en cambio, no paraba. Elena. Otra vez ese nombre, como eco de algo que ni él entendía por qué regresaba justo ahora. «No chingues, Ramiro, ya pasó», se dijo, pero no le creyó ni su propio reflejo en el vidrio. Un bulto en medio del camino lo obligó a frenar en seco. La mula chirrió, el remolque se sacudió como un animal herido y Ramiro alcanzó a sostener el volante con fuerza. Se quedó inmóvil unos segundos, el corazón tamborileando. Se bajó. El aire helado le cortó la cara. Avanzó despacio, sin linterna, solo con la luz trasera del camión como guía. El bulto era un costal, no, un animal. Una llama, tal vez, atropellada, pero no había sangre, ni marcas, nada. Solo el cuerpo inmóvil y esa maldita sensación de que alguien lo miraba desde algún rincón de la neblina. Volvió a la cabina sin mirar atrás. Cerró la puerta y encendió el motor. Pero la radio, muda hasta entonces, soltó un chasquido y luego una voz temblorosa. Kilómetro 126. Niebla densa. Tomen precauciones. Ramiro entrecerró los ojos. Esa frecuencia estaba muerta desde hacía años. La apagó de nuevo, esta vez con fuerza. Al pisar el acelerador, una figura apareció de golpe al costado de la ruta. Un joven, parado, quieto, con una mochila al hombro y la mirada fija en el camión. Ramiro frenó con brusquedad, el estómago revuelto. ¡Qué chingados! El joven alzó la mano, como pidiendo parada. No parecía asustado, ni perdido. Más bien, decidido, como si supiera que Ramiro pasaría por ahí, como si lo estuviera esperando. Ramiro bajó la ventanilla. «¿A dónde vas?» «Necesito volver a casa». La voz era serena, demasiado. No dijo por favor, ni dio detalles. Solo eso. Volver a casa. Ramiro lo observó un instante. Tenía la ropa polvorienta, el rostro pálido, pero los ojos, esos ojos le provocaron un vuelco en el pecho. «Súbete», dijo, sin entender bien por qué lo hacía. El joven subió en silencio y se acomodó como si conociera el asiento. No preguntó nada, no encendió la radio. Solo se quedó ahí, mirando por la ventana. Ramiro encendió de nuevo el motor y retomó la ruta. Durante varios kilómetros nadie dijo palabra, solo el rumor constante del motor y el crujir del camino bajo las llantas. «¿Cómo te llamas?», preguntó Ramiro al fin, sin mirarlo. «Joel». El nombre le pegó en la nuca como un eco. No supo de qué, no lo conocía, o eso creía. Volteó para verlo, pero Joel ya estaba dormido, o eso parecía. La niebla volvió a cerrarse. La carretera desaparecía unos metros más allá del parabrisas, y Ramiro, por primera vez en años, sintió que no estaba manejando solo, aunque no sabía si eso lo tranquilizaba o lo ponía más nervioso. La neblina había bajado como una sábana sucia que nadie se atrevía a levantar. Ramiro apenas podía ver el borde de la carretera. La línea blanca del arcén
desaparecía cada pocos metros, tragada por ese vapor denso y pegajoso que parecía flotar desde la tierra misma. Redució la velocidad. El motor de la mula gruñó con fastidio. Él se inclinó hacia el volante, los ojos bien abiertos, como si así pudiera empujar la niebla. Las curvas de esa zona eran traicioneras, y él se las sabía de memoria. Pero esa noche algo no cuadraba. El aire olía distinto, como a tierra mojada mezclada con algo más. Algo que no sabía ponerle nombre, pero que le revolvía el estómago. «Esto está cabrón», murmuró, mientras bajaba la velocidad casi a paso de hombre. La curva venía cerrada, muy cerrada. La mula traqueteó y se ladeó apenas. Un golpecito seco retumbó desde atrás. Ramiro frunció el ceño y se orilló con cuidado. No podía arriesgarse a seguir con una llanta floja o algo peor. Puso las luces intermitentes y apagó el motor. Joel, en el asiento del copiloto, seguía en silencio. No dormía, pero no hablaba. Solo miraba hacia el frente, como si supiera lo que iba a pasar. «Voy a revisar las ruedas», dijo Ramiro, sin esperar respuesta. Bajó. El frío le pegó de lleno en el rostro. Un viento suave, pero constante, le trajo un murmullo. No era el de la montaña, ni de animales. Era como un susurro, como si alguien estuviera rezando en voz baja desde algún lugar oculto. Se agachó junto al eje trasero. La llanta estaba bien, la golpeó con la bota. Firme, nada suelto. Caminó hacia la parte trasera del remolque y entonces lo vio. Una figura al otro lado del camino, justo en el límite donde las luces del camión no alcanzaban, parada, sin moverse, con algo largo colgando del brazo, como un abrigo o una manta. Era difícil distinguir bien entre la bruma, pero Ramiro sintió el corazón acelerarse. «¿Joel?», preguntó, volviéndose hacia la cabina. Joel seguía ahí, en el asiento mirando al frente. Volteó otra vez. La figura ya no estaba. Ramiro se quedó quieto. Sentía la espalda húmeda de sudor a pesar del frío. Un zumbido suave se coló por sus oídos. Pensó en regresar a la cabina, pero algo lo hizo mirar al suelo. Huellas, pequeñas, frescas, como de alguien descalzo. No eran suyas, no eran de Joel. «¡Qué chingados!», susurró. Volvió sobre sus pasos. Subió a la mula con un movimiento torpe, como si el cuerpo ya no le respondiera igual. Cerró la puerta de golpe. Joel lo miró por primera vez desde que comenzó el trayecto. «¿Está todo bien?», preguntó con voz serena. Ramiro lo observó. Le temblaba una mano, pero intentó disimular. «Sí, nomás la pinche neblina que no deja ver nada». Joel asintió. Ni una palabra más. Ramiro encendió el motor. La radio, que había estado muda, soltó un chasquido y luego una voz entrecortada como de mujer. «Kilómetro 126. Mucha precaución. Algo camina entre la niebla». Y luego, silencio. Ramiro apagó la radio sin decir nada. Miró a Joel. Él seguía tranquilo, como si no hubiera escuchado nada. Metió primera. Las ruedas chirriaron sobre el pavimento húmedo, y mientras avanzaban, algo en su pecho se apretaba más con cada curva, como si el camino ya no solo lo llevara al norte, sino directo hacia una verdad que no sabía si quería encontrar. Ramiro manejaba con el ceño fruncido, los dedos tensos sobre el volante. El eco de esa voz en la radio seguía rebotando en su cabeza. «Algo camina entre la niebla». ¿Qué mamadas eran esas? No creía en fantasmas ni en señales, pero esa carretera estaba comenzando a jugarle con los nervios. La bruma seguía cerrada y el faro derecho del camión empezaba a parpadear, como si también tuviera miedo de seguir alumbrando. Fue entonces que lo vio. Al principio, una mancha apenas distinguible, una sombra plantada a un costado del camino. Ramiro frenó de golpe instintivamente, como si algo dentro de él le dijera que se detuviera. El motor rugió y luego se apagó con un bufido cansado. El joven estaba ahí, de pie, sin moverse, con la mochila al hombro y los brazos colgando, relajado, como si no tuviera prisa ni miedo. Ramiro bajó el vidrio.
¿Todo bien, morro? ¿Te perdiste? El joven negó con la cabeza. Necesito un aventón, dijo con voz tranquila. Quiero volver a casa. Esa frase le cayó como piedra al estómago. Había algo en la forma en que lo dijo. No era solo lo que dijo, era cómo lo dijo. Como si no estuviera hablando solo del lugar donde vivía, sino de algo más profundo, más viejo. Ramiro lo observó. El chavo no pasaba de los 25. Ropa desgastada, botas sucias, pero la cara limpia, sin miedo. Y esos ojos, no podía dejar de verlos. Había algo en su mirada que le resultaba familiar, incómodamente familiar. ¿A dónde vas? Hacia el norte, respondió. Lo que sea que me acerque. Ramiro dudó, algo no cuadraba, pero tampoco tenía razones claras para decirle que no. Y había algo dentro de él, una corazonada, una espinita. «¡Súbete!», dijo al fin, mientras abría la puerta del copiloto. El joven subió sin decir palabra. Se acomodó sin hacer ruido, como si ya conociera la cabina. Ramiro le lanzó una mirada rápida antes de encender el motor otra vez. «¿Cómo te llamas?» «Joel». El nombre cayó como un relámpago seco. Ramiro parpadeó. No dijo nada. Solo metió primera y arrancó. Los kilómetros pasaban lentos. Joel no hablaba. No miraba el celular, ni pedía música, ni preguntaba nada. Solo observaba por la ventana como si la niebla le contara cosas que Ramiro no podía ver. «¿De dónde eres?», soltó el camionero para romper el silencio. «De por acá, de antes». «¿Antes de qué?». Joel volteó a verlo y sonrió apenas. Antes de que todo cambiara. Ramiro tragó saliva. Ese tono, esa forma de hablar, era como estar escuchando a alguien que ya conocía o que debería conocer. «¿Y tus jefes? ¿Alguien sabe que estás por acá?». Joel se encogió de hombros. «No tengo jefes». Ramiro sintió un escalofrío en la espalda. No supo por qué. Algo no estaba bien. Y al mismo tiempo, algo lo mantenía ahí, manejando, sin echarlo, sin buscar excusas para dejarlo en la siguiente estación. Joel se acomodó en el asiento, cruzó los brazos y cerró los ojos. «Avísame cuando estemos cerca del cruce a Humahuaca», dijo en voz baja. «Ahí empieza el camino a casa». Ramiro lo miró de reojo. Nadie que no fuera de la zona conocía ese cruce. Ni siquiera salía en los mapas nuevos. El motor rugía parejo. Afuera, la niebla seguía como una cortina viva. Adentro, el silencio se instaló entre los dos como un tercer pasajero que traía secretos. Y Ramiro, por primera vez en años, no sabía si el que estaba manejando era él. El rugido constante del motor acompañaba el silencio espeso que llenaba la cabina. Afuera, la niebla seguía como un telón cerrado. Adentro, el ambiente era igual de denso, como si el aire estuviera lleno de preguntas sin hacerse. Ramiro llevaba rato sin hablar. Miraba el camino, pero sus pensamientos iban lejos. La frase del muchacho le rondaba en la cabeza como mosca de rancho. «Necesito volver a casa». No era la típica forma de pedir un aventón. No dijo «¿me llevas?», ni «¿puedo subirme?». Dijo volver como si la carretera fuera suya, como si esa mula lo estuviera esperando. Joel parecía dormido, pero Ramiro sabía que no lo estaba. Respiraba parejo, sí, pero sus párpados se movían apenas y cada tanto apretaba la mandíbula como quien se contiene de hablar. «¿Qué pasó con tu casa?», preguntó al fin sin mirarlo. Joel abrió los ojos, pero tardó en responder. «Nada, o todo. Solo que ya no está donde la dejé». Ramiro tragó saliva. Esa respuesta le movió algo. Recordó la última vez que volvió a Jujuy, después de años en la ruta. Todo igual y todo distinto. Los compas viejos ya no estaban, su calle se sentía más angosta, y la mujer que había amado ni siquiera dejó una dirección, solo ausencia. «¿Y por qué justo ahora quieres regresar?». Joel lo miró. Había algo raro en sus ojos. Tristeza, tal vez, o rabia, pero disfrazada. «Porque alguien me está esperando», dijo, «y porque ya no quiero seguir huyendo». La frase le dolió a Ramiro como si fuera suya. Apretó el volante. El viento golpeó de lado la mula y el camión se ladeó apenas, como recordándole que seguían en ruta.
Mira, morro, yo no suelo llevar gente, la neta. Mucho cabrón loco por ahí y uno solo en la ruta tiene que cuidarse. Pero tú... Se quedó callado. Joel lo miraba en silencio, como si ya supiera lo que iba a decir. Tú tienes algo raro, no sé si bueno o malo, pero algo. Joel sonrió, apenas. Tú también. Ramiro soltó una carcajada seca. Sí, cómo no. Lo mío ya es viejo, puro fantasma arrastrado. Silencio de nuevo, pero esta vez era menos incómodo, más como una tregua. Pasaron unos kilómetros así, con la mula tragando camino, los focos cortando la niebla y la radio soltando estática, hasta que Joel rompió el silencio. ¿Tú también tuviste que irte? Ramiro lo miró de reojo. No me fui, me echaron o me dejé ir, no lo sé. A veces manejar es más fácil que quedarse. Y nunca pensaste en volver, cada día. Pero entre pensar y hacer hay mucha carretera. Joel asintió, cerró los ojos un momento. Pues hoy vamos a cruzarla. Ramiro sintió una punzada en el pecho. Esa frase, ese tono, era como si el morro supiera exactamente lo que necesitaba escuchar, aunque él mismo no lo supiera. Un letrero oxidado apareció al costado de la carretera. Humahuaca, 68 kilómetros. Ramiro lo miró sin decir nada. El muchacho no preguntó, no pidió parar, no dijo, ahí es. Solo cerró los ojos y apoyó la cabeza en la ventana. Pero Ramiro ya sabía. El camino no iba solo hacia el norte, iba hacia adentro. Y esa frase seguía ahí, repitiéndose en su mente con cada kilómetro. Necesito volver a casa. Tal vez él también. El motor zumbaba parejo, tragando carretera como si nada. Afuera, la niebla ya empezaba a ceder, pero la tensión dentro de la cabina seguía densa, pegajosa. Ramiro no había dicho palabra desde hacía rato. Joel tampoco. Solo el ronroneo constante del camión llenaba el espacio. Ramiro se aclaró la garganta, más por incomodidad que por necesidad. Miró de reojo a Joel. El morro tenía la mirada perdida en el cristal, como si viera algo más allá de la oscuridad. ¿Y tú de qué te pelaste?, preguntó sin mirarlo. Joel parpadeó, pero no respondió de inmediato. Su silencio fue más claro que cualquier excusa. No me pelé, dijo al fin con voz baja. Solo dejé de buscar. Ramiro apretó el volante. Esa respuesta le sonó conocida. Demasiado. No quiso presionar más. Pero la mula seguía avanzando, y con cada kilómetro algo se removía dentro de él. Más adelante, al pasar por un tramo en curva, vio un par de cruces blancas al borde de la carretera, viejas, torcidas, de esas que la gente pone donde alguien se fue antes de tiempo. Joel también las notó, porque giró un poco el cuerpo sin decir nada. Aquí murió un compa, dijo Ramiro como al aire, chofer como yo. Se quedó sin frenos, bajando por esa loma. No quedó nada, solo las llantas quemadas y un pedazo de su radio. Joel no dijo nada, pero su silencio no era indiferente. Era de los que cargan respeto, dolor o memoria. Ramiro se dio cuenta de algo extraño. No había visto a Joel usar el celular ni una vez. Tampoco lo vio sacar comida, agua, nada. Y eso, en un viaje largo, era raro, muy raro. ¿Traes algo encima, papeleo? ¿Identificación?, preguntó, tratando de sonar casual. Joel lo miró un segundo. Luego volvió la vista al frente. No, no necesito. ¿Cómo que no necesitas? No hay nadie que pregunte por mí. Ramiro sintió un golpe seco en el pecho, porque había algo en esa frase que se le clavó como espina. Durante años, él también había manejado como si nadie lo esperara en ninguna parte. Y de repente, tener a ese joven ahí, soltando esas frases con una calma que dolía, lo hacía enfrentarse a todo lo que había barrido debajo del tapete por años. Pasaron por un pequeño caserío, luces tenues, casas de adobe, perros dormidos junto al camino. Joel giró la cabeza observando cada rincón como si reconociera algo. ¿Te suena este lugar?, preguntó Ramiro. Joel negó. Pero se siente igual. ¿Igual a qué? A antes, a cuando las cosas todavía dolían poquito. La frase lo descolocó. Ramiro soltó un suspiro largo. Encendió la radio de nuevo.
solo estática, cambió de estación. Nada. Está raro esto, nunca falla todas las estaciones, dijo. A veces el silencio dice más. Ramiro lo miró otra vez, y por un instante juraría que lo había visto antes. Esa forma de sentarse, la curva de los hombros, el gesto cuando entrecerraba los ojos, pero no podía ponerle nombre, ni lugar, solo esa incomodidad creciente como si Joel no fuera un extraño del todo. Neta, no nos conocemos. Joel sonrió apenas, tal vez no todavía. El camión rugió al subir una pendiente larga. La noche seguía cayendo como un manto, y aunque los dos iban en la misma cabina, el viaje se sentía más solitario que nunca. Pero Ramiro ya lo sabía, los silencios largos siempre esconden algo. Y Joel venía cargando un costal de cosas no dichas. Un chillido raro empezó a salir del motor justo cuando bajaban la cuesta hacia Tilcara. No era grave, pero lo suficiente para hacer fruncir a Ramiro. Años en la ruta le habían enseñado a no ignorar esos pequeños avisos, así que no lo dudó. Se desvió al taller de don Lucho, un viejo mecánico que conocía desde sus años mozos, cuando la mula todavía olía a nuevo y él no cargaba tanta historia en la espalda. El taller era un caos ordenado, fierros por todos lados, perros flacos dormidos entre gomas usadas y un mate frío a medio tomar sobre un banco de madera. El olor a grasa vieja y polvo lo abrazó apenas bajó. Don Lucho, anda por ahí o ya se murió y nadie avisó. Desde adentro del galpón salió la risa cascada de siempre. Ramirito, viejo cabrón, pensé que ya no pasabas por estos lares. Se abrazaron como dos que se conocen desde la juventud, pero no se ven hace años. Lucho seguía igual, flaco, con el overol lleno de manchas y esa mirada vivaracha que parecía saber más de lo que decía. La mula empezó a chillar ahí por la bajada. No es grave, pero me late raro, dijo Ramiro señalando el camión. Don Lucho asintió y fue directo al motor. Mientras revisaba, Joel bajó de la cabina y se quedó parado a unos metros, observando en silencio. Lucho lo vio, se detuvo en seco. ¿Y ese? Un chavo que recogí en la ruta. Dice que va al norte. Se llama Joel. Lucho lo miró fijo. Luego se acercó despacio, con el ceño fruncido. Joel lo sostuvo con la mirada sin retroceder. «Joel, ¿dijiste?» «Sí». El silencio que siguió fue pesado. Lucho tragó saliva y dio un paso atrás. Luego se acercó a Ramiro y le susurró bajito, casi en secreto. «Tené cuidado, Rami. Ese morro, yo ya lo vi antes». Ramiro frunció el entrecejo. «¿Cómo que lo viste?» «Hace años, muchos, cuando vos y la Elena todavía andaban. Ese muchacho estaba con ella, en fotos, y una vez vino al pueblo con ella. Era un crío». Ramiro sintió que algo se le aflojaba en el pecho. «Eso no puede ser. Dijo que no tiene familia». Lucho lo miró serio. «No sé qué cuento te echó, pero yo no me olvido de esa cara, y menos de esos ojos. Son los de ella, igualecitos». Joel seguía ahí, tranquilo, como si supiera que lo estaban nombrando, como si no tuviera prisa. Ramiro dio un paso hacia él, pero algo lo detuvo. Una mezcla de miedo, duda y un recuerdo que empezaba a asomarse por debajo de la piel. «¿Estás seguro, Lucho?» «Más que del ruido de tu camión. Y si es quien creo, tiene un porqué de estar aquí ahora». «¿Cuál?» Lucho bajó la voz. «¿Para cerrar algo? ¿O para abrirlo todo de nuevo?» El silencio volvió a caer como plomo. Ramiro respiró hondo, se pasó la mano por la nuca y caminó de nuevo hacia la mula. Joel lo esperaba junto a la puerta con la mirada limpia. «¿Todo bien?», preguntó el muchacho. Ramiro lo observó. Tenía 1000 preguntas atravesándole la lengua, pero no soltó ninguna. «Sí, ya casi salimos». Y mientras Lucho ajustaba los últimos tornillos, Ramiro no podía dejar de pensar: ¿qué hacía el hijo de Elena, 30 años después, parado en su camión, sin saber que lo estaba mirando directo a los ojos? La mula avanzaba firme, pero en la cabeza de Ramiro las cosas iban dando tumbos. Después de dejar el taller de don Lucho, no volvió a hablar. El chavo iba tranquilo,
mirando por la ventana, como si el comentario del mecánico no le hubiera movido ni un pelo. Pero a Ramiro sí. Le removió cosas que tenía bien enterradas. Elena, ese nombre, viejo como el eco de una canción triste, empezó a sonar en su pecho otra vez. No la veía desde hacía más de 30 años, pero su rostro lo tenía guardado en algún rincón del alma, de esos que uno cree olvidados, pero en realidad solo están dormidos. Ella había sido distinta a todas, morena, de ojos firmes y sonrisa rebelde. Se conocieron en un festival de Tilcara cuando él todavía manejaba camiones chicos, de esos que no pasaban la frontera. Ella vendía tejidos, viajaba sola, y le hablaba al mundo con una fuerza que a Ramiro le sacudió los huesos. Duraron poco, lo suficiente para doler, y un día, sin aviso, Elena desapareció. Dejó una carta escrita con letra apurada, donde solo decía: «Tengo que irme, no me busques», y él, terco, la buscó, pero nunca la encontró. Ramiro tragó saliva, miró a Joel de reojo. El perfil de ese muchacho tenía algo. No era igual a Elena, pero había gestos, una forma de arquear las cejas, un modo de apretar la boca al pensar que lo hacían sentir un escalofrío. «Oye, Joel, ¿conociste a tu mamá?». Joel no respondió de inmediato. Parecía estar decidiendo si contestar o no. «No mucho», dijo al fin. «Se fue cuando era chico». Ramiro sintió un golpe seco en el pecho, igualito a lo que él había vivido, pero al revés. «¿Y tu papá?». «Nunca lo conocí, solo sé que era chofer, pero nunca volvió». La mula siguió rodando, pero el mundo de Ramiro se frenó. El silencio que cayó en la cabina era distinto, más pesado, como si algo se hubiera soltado del pasado y estuviera sentado entre ellos. «¿Cómo se llamaba tu mamá?», preguntó, con la voz apretada. Joel lo miró, no con sorpresa ni con miedo, más bien con algo de lástima. «Elena». Ramiro sintió que se le aflojaban las manos. Tuvo que sujetar el volante con fuerza para no desviarse. Elena. Ese nombre ya no era solo un recuerdo, era un punto de conexión, una pieza que encajaba, pero aún faltaban muchas. «¿Te dijo algo de tu papá?». Joel negó con la cabeza. Solo que él se fue antes de saber que ella estaba embarazada, que no era malo, solo cobarde. Ramiro sintió que algo se rompía adentro, como una represa vieja que ya no aguantaba más. «¿Tienes alguna foto de ella?», preguntó, con voz rasposa. Joel lo miró largo. Luego sacó una cartera vieja de la mochila y le mostró una foto deslavada, arrugada por los años. Ramiro la miró, y ahí estaba. Elena, con el cabello trenzado y esa sonrisa que todavía lo perseguía, sosteniendo en brazos a un bebé con los mismos ojos que el joven que ahora viajaba con él. No dijo nada, no podía, solo miró al frente, con los ojos brillosos. Y mientras la mula seguía avanzando por la ruta norteña, Ramiro entendió que el viaje ya no era solo de Joel, era suyo también. Era el principio de una verdad que se venía escondiendo desde hace demasiado tiempo. El sol apenas despuntaba sobre los cerros cuando la mula empezó a toser como viejo fumador. Ramiro frunció el ceño, sintiendo el tironeo irregular del motor bajo sus pies. Dio un par de golpes al tablero, como si con eso pudiera corregir lo que fuera que estaba fallando, pero no hubo caso. «No me jodas ahora, cabrona», murmuró, echando el freno de mano mientras se orillaba. Joel lo miró en silencio. El camión vibró una última vez y luego puro silencio. Ramiro bajó de un salto, revisó filtros, abrió el capó. El olor a aceite recalentado le llenó la nariz. «Debe ser el inyector», gruñó. «No, es la línea de retorno», dijo Joel sin moverse del asiento. Ramiro lo miró. «¿Y tú qué sabes?». «Vi una mancha bajo el eje cuando paramos en el cruce. Es diésel, no aceite». Ramiro volvió a mirar el piso. Ahí estaba la manchita, alargada, brillante. «Chinga, tienes razón». No preguntó cómo lo sabía. Lo que sí lo dejó inquieto fue el tono, seguro, firme, como si conociera esa mula de toda la vida, como si él mismo la hubiera manejado. Buscaron señal en el teléfono.
Nada. Estaban en una zona donde ni la suerte llegaba. Joel se bajó, mochila al hombro, y señaló al este. A un par de kilómetros hay un pueblo chico, San Vicente. Hay un taller ahí. Si caminamos, llegamos en media hora. Ramiro lo miró con desconfianza. ¿Cómo sabes eso? Joel encogió los hombros. Mi mamá me llevó una vez. Me acuerdo del camino. Estaba igual de jodido que ahora. Ramiro no dijo nada. Solo cerró la cabina, se ajustó la gorra y empezó a caminar al lado del morro. El sol ya pegaba fuerte, pero el aire de altura cortaba la piel. El camino era de tierra, con cardones flacos y polvo en el viento. Joel caminaba como si conociera cada piedra, cada giro. Eso le hervía la cabeza a Ramiro, lo sacaba de su centro. ¿Y entonces? ¿Por qué no dijiste antes que eras hijo de Elena? Joel lo pensó. Porque no vine a buscarte como hijo, vine como alguien que necesitaba entender por qué nunca volviste. Eso le dolió, le pegó como si fuera directo al pecho. No volví porque no supe. Me fui creyendo que ella estaba bien, que no pasaba nada. Si hubiera sabido, Joel lo interrumpió. No estoy buscando disculpas, solo respuestas. Caminaron en silencio unos minutos más, hasta que aparecieron las primeras casas. Techos de chapa, gallinas sueltas, niños jugando descalzos en la tierra. El taller estaba donde Joel dijo. Un portón azul, medio oxidado. Ramiro golpeó. Salió un tipo con manos engrasadas y cara de pocos amigos. En menos de 20 minutos ya tenían una grúa y piezas en camino. Mientras esperaban, Ramiro se sentó bajo la sombra de un árbol. Joel se acomodó cerca, sacando una libreta vieja de su mochila. Empezó a dibujar algo. ¿Qué haces? El mapa de la ruta, las partes que me acuerdo con ella y las que estoy recorriendo ahora. Ramiro se inclinó y vio los trazos, curvas, cruces, nombres de pueblos que ya ni salían en el GPS. Era su ruta, su camino, solo que hecho a mano, desde los recuerdos. ¿Cuánto tiempo llevas en esto? Joel lo miró. Desde siempre, aunque no con ruedas. Ramiro entendió. Ese viaje no era la primera vez de Joel. Lo había recorrido antes, con su madre, con su historia. Solo que ahora quería más que ver, quería entender. Y Ramiro también. La grúa llegó. El camión estaba listo para seguir, pero Ramiro sabía que lo que necesitaban reparar no era solo mecánico. Era algo más profundo. Algo que aún faltaba enfrentar. La mula ya estaba otra vez en marcha, con el motor ronroneando parejito. Ramiro había guardado silencio desde que salieron de San Vicente. No era enojo. Era ese tipo de silencio que uno usa para ordenar ideas o esconderlas. Joel iba tranquilo, miraba por la ventana como si cada curva le contara una historia. En un momento, bajó la visera del copiloto y un sobre manila cayó sobre sus piernas. ¿Qué es esto?, preguntó. Una caja vieja, respondió Ramiro sin voltear. Fotos, papeles, cosas que no tiré por costumbre. Joel la abrió con cuidado. Sacó un par de postales dobladas, tickets de peaje, una estampita de San Cristóbal y luego una foto. Ramiro la sintió más que verla. Supo cuál era por el silencio que se hizo, ese tipo de silencio que no pesa, aplasta. ¿Quién es ella?, preguntó Joel. Ramiro bajó la velocidad, no por la curva ni por precaución, fue puro instinto. Elena, dijo al fin, la conocí hace mucho, más de 30 años, fue especial. Joel no respondió. Seguía mirando la foto como si no pudiera dejar de hacerlo. Sus dedos temblaban apenas. Es la misma que tengo yo, dijo sacando su cartera. Puso ambas fotos lado a lado, mismo vestido, mismo día, pero una era en blanco y negro y la otra a color. ¿Dónde sacaste esa?, preguntó Ramiro tragando saliva. Mi abuela me la dio, dijo que fue la única vez que te dejaron tomarle una foto. Ramiro no supo qué decir. Esa foto la había tomado él, con una cámara prestada en Purmamarca. No recordaba haberla compartido con nadie. ¿Te das cuenta de lo que esto significa?, preguntó Joel, mirándolo con los ojos bien abiertos. Ramiro no respondió. No podía, porque esa imagen, vieja y arrugada,
Había abierto una puerta que él llevaba décadas evitando. Ya no había dudas. Joel era hijo de Elena. Y no era solo eso. Ahora era evidente que también era suyo. El aire en la cabina se volvió espeso. La ruta seguía igual, pero todo lo demás había cambiado. ¿Por qué nunca volviste?, soltó Joel, sin levantar la voz. Ramiro se mordió el labio, apretó el volante. Lo pensó 2 veces antes de hablar, porque no sabía que me había ido. Joel frunció el ceño. ¿Cómo? Ella se fue sin decir nada. Solo dejó una carta. Nunca me dijo que estaba embarazada. Yo pensé que simplemente me había dejado, que ya no me necesitaba. Sí, te necesitaba, dijo Joel seco. Yo también. Ramiro tragó saliva otra vez. No tenía defensa, no tenía excusas, solo una vida entera de distancias. Si lo hubiera sabido, empezó a decir. Pero no lo supiste, ya no importa. Joel guardó las fotos con cuidado. Las dobló despacio como si fueran frágiles, como si temiera romper algo más que papel. ¿Y ahora qué?, preguntó Ramiro con la voz hecha un nudo. Joel se encogió de hombros. Eso depende de ti. Yo solo vine a buscar respuestas. Pero si quieres seguir manejando en silencio, también lo entiendo. Ramiro no dijo nada. Solo miró al frente. La ruta seguía ahí, serpenteando entre cerros y sombras. Pero por primera vez sentía que el destino no estaba solo en el camino, sino sentado a su lado, pidiéndole que lo viera a los ojos. La estación de servicio estaba casi vacía. Solo un tráiler chileno con las luces apagadas y un perro flaco dormido bajo el surtidor. Ramiro llenaba el tanque con movimientos lentos, como si no tuviera prisa por volver a la cabina. El aire de la noche era frío, pero seco, el tipo de clima que le gustaba a Ramiro porque despejaba la cabeza, aunque esta vez no le estaba sirviendo de mucho. Joel estaba sentado en una banca de cemento frente al camión. Tenía las piernas estiradas, la mirada al cielo. La luna colgaba grande, redonda, como vigilándolos. Ramiro terminó de cargar, pagó en efectivo y caminó hacia él con 2 cafés en vasos de telgopor. «Toma», dijo tendiéndole uno. Joel asintió en silencio. Le dio un sorbo y miró al frente. «Siempre paras en este lugar, ¿verdad?». Ramiro lo miró de reojo. «Sí, ¿cómo sabes?». Joel sonrió apenas. «Mi mamá me contaba. Decía que era tu escondite favorito». Ramiro soltó un suspiro largo. «Hace tanto que nadie menciona a Elena así, como si todavía fuera real». «Lo era», respondió Joel sin mirarlo. «Para mí, todos los días». El silencio se estiró, pero no pesaba como antes. Esta vez era como una pausa necesaria entre golpes de verdad. «¿Te dejó algo más?», preguntó Ramiro. «¿Cartas, fotos, algo?». Joel negó con la cabeza. «No mucho, solo historias. Me hablaba de ti cuando creía que dormía. A veces lloraba, a veces reía. Decía que eras terco como mula, pero con el corazón en la garganta». Ramiro bajó la cabeza. Le temblaban los dedos y no era por el frío. «¿Y tú? ¿Qué piensas de mí?». Joel lo miró de frente. «No sé, todavía estoy averiguando». Ramiro asintió. Era justo. No esperaba que lo perdonara así como así. Ni siquiera sabía si tenía derecho a pedirlo. «No soy bueno hablando», dijo Ramiro. «Nunca lo fui. Siempre me fue más fácil manejar que decir lo que siento». Joel se acomodó en la banca sin dejar de observarlo. «Lo sé. ¿Lo sabes?». «Sí, porque soy igual». Ramiro lo miró, y por primera vez no vio solo a un joven. Vio a alguien que cargaba con lo mismo. Ausencias, silencios, preguntas sin responder. «¿Qué te dijo ella de mí?», preguntó con voz quebrada. Joel tomó aire. «Que te fuiste sin saber, que eras un buen hombre pero con miedo, que si algún día te encontraba, no te juzgara, pero que tampoco me callara». Ramiro sintió el golpe directo al pecho. Quiso decir algo, pero las palabras no le salían. Joel se levantó, tiró el vaso vacío a un bote de basura y se acercó al camión. «No vine a buscar a un padre, Ramiro. Vine a encontrar el porqué de tanta ausencia, y ahora creo que ya entendí una parte». «¿Y la otra?». Joel lo miró, serio. «La otra la tienes tú». Ramiro asintió,
tragándose el nudo en la garganta. «Entonces sigamos manejando», dijo. «Tal vez el resto esté más adelante». Y con esa última frase subieron a la mula. La cabina ya no se sentía tan fría, ni tan vacía. Porque entre ellos, finalmente, había más que preguntas. Había un principio. La mañana había llegado sin mucho ruido. El cielo se abría a trozos entre nubes bajas y cerros cubiertos de bruma. Ramiro ya había notado el cambio en Joel desde la noche anterior. Iba más serio, más enfocado, como si el destino, por fin, hubiera aparecido al final de su brújula interna. «Faltan unos kilómetros», dijo Joel con voz firme. «Hay un desvío a la izquierda, una calle de tierra. Vamos a tomarla». Ramiro asintió sin preguntar. Algo en su tono no daba lugar a dudas. No era una sugerencia, era un cierre. Y aunque no entendía bien qué iban a encontrar, sabía que no podía negarse. El desvío apareció casi escondido entre la maleza y un letrero oxidado que ya ni se leían las letras. La mula entró al camino de tierra y piedras con un rechinar de llantas que se sentía más como una advertencia que como bienvenida. Ramiro apretó el volante. El paisaje se volvió más seco, más antiguo, como si estuvieran cruzando hacia otra época. «¿A dónde vamos, Joel?» «A donde todo comenzó». El cementerio apareció al fondo del camino, pequeño y rodeado de un muro bajo de adobe. No había portón, solo una abertura entre dos columnas gastadas. Las cruces de madera sobresalían por todos lados, algunas torcidas, otras cubiertas de plantas secas. No había nadie. Ramiro detuvo el motor. Joel bajó sin decir nada, con paso firme. Caminaba como si supiera exactamente dónde iba. No miraba alrededor, no dudaba. Ramiro lo siguió despacio, con una sensación rara en el pecho. Era como si sus propios pies supieran que estaban por pisar un lugar donde el silencio no era cualquier silencio. Joel se detuvo frente a una cruz sin nombre. Solo una tabla desgastada, sin fecha, sin flores. El viento soplaba suave, pero cada ráfaga parecía traer un susurro desde el pasado. «Aquí», dijo apenas en un hilo de voz. «Aquí está mi casa». Ramiro se quedó de piedra. «¿Cómo sabes eso?» Joel lo miró. No había rabia ni dolor, solo una tristeza serena que le arrancaba el alma a cualquiera. Porque la trajeron aquí sin decirle a nadie, porque nadie preguntó por ella, solo la enterraron y siguieron manejando. Ramiro sintió el golpe como si le hubieran tirado un costal de concreto al pecho. «¿Tu mamá?» Joel asintió. Sacó una flor seca del bolsillo de su chamarra y la puso sobre la tierra, con una delicadeza que dolía. «Nunca supe dónde estaba hasta hace poco. Una señora en Tilcara me habló de este lugar. Me dijo que la mujer con trenzas, la que venía de la quebrada, había sido enterrada sin nombre, que nadie reclamó su cuerpo». Ramiro se arrodilló sin darse cuenta. La tierra estaba dura, reseca. Pasó la mano sobre la cruz. «Perdóname, Elena», murmuró, apenas. El viento lo cubrió todo. Joel se sentó en cuclillas. No lloraba, pero tampoco necesitaba lágrimas para mostrar lo que sentía. «Quería que vinieras conmigo, porque esto también es tuyo». Ramiro no podía hablar. Tenía la garganta hecha un nudo. Toda su vida, sus silencios, su distancia, lo habían traído a este punto exacto, a una tumba sin nombre y a un hijo con los ojos llenos de verdad. Se quedaron ahí un buen rato. No hacía falta hablar. El viento, la tierra, los cerros, todo decía lo que ellos no podían. Y en ese silencio, por fin compartido, hubo un momento de paz, hasta que Joel rompió el silencio. «¿Y ahora qué vas a hacer, Ramiro?» Ramiro no respondió de inmediato. Se levantó, sacó su navaja y empezó a tallar con firmeza sobre la cruz vieja. Cada letra salía con esfuerzo, pero también con alivio. Elena M. Madre, mujer, no olvidada. Joel lo miró sin palabras. Solo bajó la cabeza y cerró los ojos. Ramiro respiró hondo. Luego volteó hacia la cámara, como si hablara directo con quien lo escucha. «¿Tú qué harías? ¿Te quedarías ahí frente al pasado o seguirías el camino? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué harías tú». Y sin decir más,
Caminó de regreso a la mula, porque aunque el pasado pesa, el camino aún no termina. Ramiro seguía de pie frente a la cruz sin nombre, con la mirada clavada en la tierra. El viento le sacudía la camisa, pero no se movía. El cuerpo le temblaba, no de frío, sino de algo más profundo, de algo que había estado guardado por demasiado tiempo. Joel, aún en cuclillas, metió la mano en su mochila. Sacó un papel doblado en 4, lo desdobló con cuidado y se lo tendió. «Es tuya», dijo sin dramatismos. Ramiro lo tomó sin entender. Cuando lo abrió, vio una foto antigua en blanco y negro, arrugada en las esquinas. Era él, joven, más flaco, con el bigote recortado y una sonrisa tímida. Al lado, Elena, embarazada, con la mano sobre la panza y una mirada serena que lo congeló por dentro. «¿Dónde conseguiste esto?», preguntó con la voz entrecortada. «Estaba entre las cosas de mi abuela. Dijo que Elena nunca quiso tirarla, que la escondía como quien guarda algo que duele, pero que no puede soltar». Ramiro se quedó mudo. Nunca había visto esa foto. Él no recordaba haber estado en ese momento. O quizás sí, pero no sabía lo que pasaba. ¿Fue antes de que ella se fuera? ¿Justo cuando estaba por decírselo? Joel lo miró con intensidad. «Eras tú, desde el principio, y yo tenía que verlo con mis propios ojos». Ramiro bajó la mirada. Sentía que las rodillas le fallaban. «Yo no sabía», dijo, casi en un susurro. «Te juro por lo que quieras que no lo sabía. Si lo hubiera sabido», Joel lo interrumpió. «Pero no lo supiste, y ella se fue con eso, con todo ese peso encima». Ramiro sintió como si cada palabra lo empujara más al borde de un abismo que él mismo había cavado. Se apoyó en la cruz de madera, con la cabeza baja, mientras la foto se le arrugaba entre los dedos. «Ella me quiso, Joel. Yo la quise, pero no supe cuidarla. Me metí en la ruta y nunca miré atrás». Joel se levantó y se puso frente a él. «No vengo a reprocharte, no estoy aquí para cobrarte nada. Solo quería saber si tú también me hubieras querido». Ramiro lo miró con los ojos llenos de lágrimas que no se animaban a caer. «Claro que sí, cabrón. ¿Cómo no? Si eres sangre mía, si tienes su cara, su fuerza». Joel cerró los ojos, respiró hondo, y por un momento, solo por un momento, pareció que todo el dolor se le bajaba de los hombros. «Entonces ven», dijo Joel con voz más firme. «No solo vengas a enterrarla, acompáñame, vamos a seguir la ruta juntos». Ramiro asintió, no con palabras, sino con ese gesto de los hombres que no hablan mucho, pero sienten hondo. Se acercó a la cruz, dejó la foto bajo una piedra y dijo en voz baja: «Te fallé». Pero a él no. Joel lo miró en silencio. Luego caminó hacia la salida del cementerio. Ramiro lo siguió, pero al llegar al portón, se detuvo y volteó una última vez. La brisa movió las ramas secas y el cielo se despejó un poco, solo un poco, lo suficiente para dejar entrar algo de luz. Subieron al camión sin decir mucho. La cabina ya no era solo un espacio entre dos asientos. Ahora tenía historia, ahora cargaba con algo más que herramientas y lonas. Ramiro encendió el motor. La mula rugió viva, como si también sintiera que algo se había liberado. «¿Y ahora?», preguntó Joel mirando al frente. Ramiro lo miró con una media sonrisa. «Ahora sí vamos a casa». «¿La tuya o la mía?». «La nuestra», dijo Ramiro, y metió primera. Y la carretera volvió a abrirse frente a ellos, larga, llena de curvas. Pero esta vez no estaban huyendo del pasado. Lo estaban enfrentando kilómetro a kilómetro. La noche cayó tranquila sobre la ruta. Después de dejar el cementerio, Ramiro y Joel avanzaron un par de horas más hasta llegar a una vieja pensión en medio de la nada. Techos de chapa, una lámpara colgando y el silencio pesado del campo. Nada fuera de lo común para un camionero veterano, excepto por la sensación que no se le quitaba del pecho. Ramiro pidió un cuarto doble. Nada de lujos, 2 camas, una mesa coja y una ventana con vista al monte. Joel se tiró sin decir palabra. Parecía agotado. Ramiro también, pero el sueño no le llegaba. Se quedó sentado un rato viendo al muchacho dormir.
Mañana hablamos más, murmuró casi en voz baja. Mañana te cuento todo lo que no dije nunca. Joel no respondió. Solo respiraba parejo, como quien por fin descansa después de cargar con demasiado. Ramiro cerró los ojos y por primera vez en muchos años sintió que algo en su vida estaba por arreglarse. Despertó con la primera luz filtrándose por la ventana. Se talló la cara, se levantó para ir al baño y al girar notó la cama de Joel vacía. No hecha, vacía. Joel, nada. Revisó la habitación. El morro no estaba, su mochila tampoco. Bajó a recepción, nadie lo había visto salir, nadie escuchó nada. Fue al estacionamiento. La mula seguía ahí, cerrada, intacta. Ramiro empezó a caminar en círculos. Preguntó en la tienda al lado, en la gasolinera, a unos campesinos que pasaban con sus burros. Nada. Nadie había visto a un joven de su descripción. Nadie. Y entonces algo se rompió. Joel gritó como si eso bastara. El eco se perdió entre los cerros. Volvió al cuarto. Abrió cajones. Buscó una nota. Algo. Cualquier señal. Nada. En la cabina de la mula revisó bajo los asientos, en la guantera, en la caja de herramientas. Todo como lo dejó. Menos una cosa. La foto. La imagen de Elena con él y el bebé en la panza ya no estaba. Ramiro se sentó en el borde del asiento. Las manos le temblaban. La cabeza le daba vueltas. No podía pensar. No podía creerlo. No puede ser. No puede haberse ido así. Pero lo hizo. Y con eso, algo dentro de él se quebró. Pasaron horas. Ramiro no arrancó el camión. No quería moverse. Tenía la vista clavada en el camino por donde tal vez Joel se fue. ¿Y si nunca estuvo? ¿Y si fue una aparición, un espejismo, una prueba del destino? ¿Y si solo vino para mostrarle lo que tenía que enfrentar y luego desaparecer? Pero no, lo había tocado, lo había escuchado, habían hablado, habían llorado. ¿Era real o no? Ramiro se llevó las manos al rostro. Sentía que el corazón se le apretaba, como si se lo exprimieran desde adentro. Nunca había sentido un vacío así, ni cuando perdió a Elena, ni cuando decidió no volver a casa. Esto era distinto. Esto era la deuda que no pudo saldar. Al mediodía por fin encendió el motor. No sabía a dónde iba. No había dirección, no había destino, solo un camino que se abría delante de él, con la misma indiferencia de siempre. Pero ya no era el mismo chofer. Ahora manejaba con el pecho roto, con preguntas sin respuestas, con el eco de una voz que le dijo, «Aquí está mi casa», y luego desapareció. Subió el volumen a la radio buscando distraerse. Una canción sonó, vieja, folclórica, de esas que Elena solía cantar entre dientes. Ramiro miró el retrovisor. Nada. Miró al asiento del copiloto. Vacío. Pero por un segundo, solo por uno, juró ver la silueta de Joel reflejada en el cristal. «Si me estás oyendo, hijo, perdóname, o acompáñame, o dame una señal». Y siguió manejando. Solo, pero no del todo. Ramiro volvió a la carretera, pero algo se le había apagado por dentro. El volante seguía firme entre sus manos. La mula rugía como siempre, pero él ya no estaba completo. Desde la desaparición de Joel, cada parada se sentía más larga, cada carga más pesada. Antes podía pasar horas sin hablar y no sentirlo. Ahora, el silencio lo acompañaba como un recordatorio constante de lo que perdió, o tal vez nunca tuvo. Ya no respondía el radio como antes. Cuando otros choferes lo llamaban por su clave, apenas soltaba un copiado con voz seca. Y aunque intentaba seguir su ruta, sus ojos ya no buscaban el próximo destino, buscaban pistas. En una estación de servicio de Susques se detuvo a tomar café. La misma donde una vez Joel había preguntado por las nubes que bajaban desde los cerros. Ahora Ramiro miraba esas nubes solo, con el vaso tibio en la mano. La chica que atendía le sonrió con cortesía. «¿Otra vez por aquí, don Rami?» «Sí, ando dando vueltas», respondió sin ganas. La muchacha lo miró con atención, como si notara algo distinto. «¿Y el joven que venía con usted?»
El de la chamarra verde, bien calladito él. Ramiro sintió una punzada. Se fue por su cuenta. Tenía asuntos pendientes. La chica se encogió de hombros. Parecían de familia. Ramiro no dijo nada. Solo miró al fondo del lugar. En la mesa junto a la ventana, una servilleta arrugada tenía garabateado un dibujo. Una carretera con un punto marcado y la palabra volver. La tomó sin preguntar. No era suya, pero juraría que la letra era de Joel. Volvió a Tilcara. No estaba en su plan, no era su ruta, pero algo lo empujó a regresar. Buscó al don Lucho, el mecánico que los había puesto en alerta días atrás. «Pensé que ya no volvías, viejo», le dijo el hombre, limpiándose las manos con un trapo. «Tengo una duda que no me deja dormir». «¿Sobre el muchacho?», Ramiro asintió. Lucho suspiró, se sentó en una caja y bajó la voz. «Yo no lo inventé, Ramiro. Vi esas fotos. Lo vi con su madre. Lo vi con Elena. No sé cómo llegó a vos, ni qué anda buscando. Pero ese chavo vino por algo. Y si ya no está, no es porque se perdió. Es porque ya supo lo que necesitaba». Ramiro lo miró fijamente. «¿Y yo? ¿Qué se supone que haga con todo esto? Lo que vos nunca hiciste, buscar». Esa noche, Ramiro durmió en la cabina, no por necesidad, sino por costumbre. Afuera, los cerros lo rodeaban como gigantes dormidos. Sacó su viejo celular, ese que casi nunca usaba más que para mapas o llamadas cortas. Buscó en los contactos. Solo había unos pocos nombres, ninguno relevante, ninguno familiar, hasta que recordó una carta. En su mochila, entre documentos viejos, había guardado la nota que Elena le dejó antes de desaparecer. La leyó 1000 veces, pero esta vez notó algo que siempre ignoró. Una dirección en la esquina inferior, apenas visible. Señora Marta Ruiz, Tilcara. Una intuición lo empujó. Abrió el navegador, había señal, buscó el nombre. Una casa de adobe, cerca del río. Marta Ruiz, hermana de Elena. Al amanecer, Ramiro estaba frente a una puerta de madera esperando. Una mujer de cabello gris y ojos duros lo miró desde el umbral. No dijo nada al principio, solo lo observó como si lo reconociera y al mismo tiempo como si lo juzgara. «Soy Ramiro Méndez», dijo. «Vengo a hablar de Elena y de Joel». La mujer no se sorprendió, solo dio un paso al costado y lo dejó pasar. «Tardaste mucho, camionero», murmuró. Ramiro tragó saliva. Sabía que lo que venía no sería fácil, pero al menos, por fin, estaba buscándolo. No en la ruta, sino en su historia. Ramiro se quedó parado en la sala como quien entra a terreno desconocido. La casa de Marta Ruiz, hermana de Elena, olía a madera vieja y hierba seca. Fotos enmarcadas colgaban de las paredes, algunas viradas al sepia. No había duda, esa casa tenía memoria. Marta lo miraba desde la cocina, recostada contra la pared con los brazos cruzados. «¿Te costó mucho llegar o solo te costó aceptar?» Ramiro bajó la mirada. «No vengo a justificarme, Marta. Vengo a saber. Necesito saber la verdad». Ella suspiró, le sirvió un mate sin decir más y se sentó frente a él. El silencio se estiró un rato largo hasta que Marta habló. «Elena te quiso más de lo que admitía, pero también fue más fuerte de lo que pensaste. Cuando supo que estaba embarazada, se quedó callada. Dijo que no quería amarrarte, que ya tenías tu vida en la ruta, tu mundo, y que tú no eras de los que se quedan». Ramiro apretó el mate sintiendo que la bombilla le quemaba los dedos. «Si lo hubiera sabido, si tan solo me hubiera dicho». «No lo sabrías, porque ella se fue antes de que pudieras volver, y cuando quiso hablar, ya era tarde». Marta sacó una caja de lata, de esas donde antes se guardaban fotos y papeles importantes. La puso sobre la mesa y abrió despacio. Dentro había ropa de bebé, una cadenita con una medalla y una libreta escolar. «Joel nació fuerte y callado, como tú». Marta lo miró con una mezcla de ternura y juicio. «Creció en esta casa hasta que tuvo edad de irse. Era inquieto, preguntón, siempre quiso saber de ti». Ramiro sintió que la garganta se le cerraba. Tomó la libreta con manos temblorosas. Ahí,
En la primera hoja estaba escrito con lápiz Joel Méndez, hijito de Elena. ¿Por qué nadie me buscó? ¿Y tú por qué nunca regresaste? La pregunta quedó flotando en el aire como una bofetada. Marta bajó la mirada y ahí, sin rodeos, soltó la verdad. Joel murió hace 5 años. Tenía 28. Lo atropellaron en la ruta, justo cuando iba de viaje a buscarte. Me lo dijo claro antes de salir. Voy a encontrar a ese viejo. Ya no quiero quedarme con preguntas. Ramiro se quedó sin aire, como si la cabina del camión le cayera encima. No puede ser. Fue. Lo enterramos cerca de donde murió y su última palabra fue tu nombre. Ramiro cerró los ojos. El rostro de Joel, su voz, su forma de mirar, todo le explotaba en la cabeza. Pero yo lo vi. Viajó conmigo. Me habló. Me llevó al cementerio de Elena. Él me dijo que esa era su casa. Marta no se sorprendió. Solo lo observó con la calma de quien ya ha hecho las paces con el misterio. ¿Y tú crees que los que se van de verdad nos dejan así nomás? Ramiro se levantó, sin saber qué hacer con las manos. Caminó hacia una de las fotos de la pared. Elena, sonriente, con el cerro de fondo. Al lado un joven de cabello oscuro, ojos serenos. Era Joel. Ese fue el día que se fue, dijo Marta detrás de él. Me dijo que si no lo encontraba, al menos intentaría que tú lo encontraras a él. Ramiro sintió que el mundo se le volvía de papel. Lo hice, susurró, pero no supe que ya era tarde. Nunca es tarde, respondió Marta. Si lo sentiste, si hablaste con él, es porque él también necesitaba que tú supieras. Se volteó hacia ella, con el rostro desencajado. ¿Qué hago ahora? Marta lo miró a los ojos, firme. Lo que debiste hacer desde el principio, vivir con verdad y no con culpa. Ramiro asintió lentamente. Sabía que ya nada sería igual, pero tal vez, solo tal vez, todavía podía transformar el peso del pasado en rumbo. Y ahora quedaba una última ruta por recorrer. La hermana de Elena lo llevó por un pasillo angosto hacia una habitación pequeña. Ahí, bajo una pila de cobijas, sacó una caja de madera con una flor tallada en la tapa. Estaba polvosa, cerrada con un lazo viejo. Esto lo guardó ella hasta el último día. Me pidió que nunca lo tirara. Por si un día Ramiro se atreve a volver, me dijo. Ramiro tomó la caja como si le entregaran un trozo de su alma perdida. Sus manos temblaban, pero no por la edad. Era otra cosa. Era miedo. La abrió con cuidado. Adentro, papeles doblados, cartas con su nombre en la portada, todas escritas a mano. Algunas manchadas, otras con tinta corrida. La primera, fechada un mes después de su partida. Ramiro, hoy te soñé manejando, como siempre, con esa cara dura de hombre que cree que la vida está en el volante, no en el pecho. Te juro que no quiero molestarte, pero quería decirte que no estás solo, aunque no lo sepas. Ramiro se sentó en la cama. Marta lo dejó solo, como si supiera que esas palabras no podían ser compartidas con nadie más. Fue leyendo una por una. Hoy Joel dio sus primeros pasos. Caminó directo a la puerta, como si ya supiera que algún día va a salir a buscarte. A veces me enojo contigo, ¿sabías? Pero después te extraño más. Me enojo porque no estás, pero también porque yo te dejé ir sin pelear por ti. Joel pregunta por su papá. Le digo que fue un buen hombre, pero que tenía miedo. Él no entiende qué es tener miedo. Yo sí. Cada carta era un espejo roto, y cada palabra, un reflejo de lo que él pudo haber sido y no fue. Ramiro dejó caer la última carta al suelo. Se cubrió el rostro con ambas manos. No lloraba. Se deshacía. Todo ese tiempo él pensó que Elena había desaparecido por decisión propia, que lo había olvidado, que había elegido otro camino. Pero no, ella esperó, escribió, luchó sola. Y él manejaba como si el mundo estuviera en pausa. ¿Cómo no supe? ¿Cómo no sentí nada? La pregunta no tenía respuesta, pero dolía como si la mereciera. En una de las cartas, Elena había dibujado una pequeña mula al final del párrafo, como un guiño. Algún día, esta mula te va a llevar de vuelta a nosotros, escribió. Ramiro se llevó esa hoja al pecho.
Por fin entendía el significado del viaje con Joel. No había sido casual, no fue coincidencia, fue el regreso que ella pidió, aunque llegara tarde. Ramiro agarró una libreta vieja que llevaba siempre en la cabina. Era la misma donde apuntaba cargas, destinos, distancias, pero esta vez no escribió kilómetros, escribió una carta. Elena, me dejaste con más de lo que merezco. Me diste un hijo y me diste la oportunidad de conocerlo, aunque fuera en el borde entre lo real y lo imposible. Sé que te fallé, no tengo cómo reparar eso. Pero juro que a partir de hoy voy a hablar de ti, de él, de nosotros. Ya no me callo más, ya no manejo solo. Guardó la carta en el bolsillo del pecho, donde late. Se quedó un rato más en silencio. Luego salió de la habitación. Marta lo esperaba con mate caliente y una mirada más suave. ¿Estás listo para seguir? Ramiro asintió. Por primera vez, sí. Y aunque la ruta seguía vacía, él ya no lo estaba, porque ahora llevaba voces en la cabeza y un corazón lleno de historia. Ramiro estacionó la mula en un parador de Salta, bajo la sombra de unos eucaliptos. El calor era seco, pero la brisa ayudaba. Se bajó, abrió las puertas de la cabina y se quedó un momento ahí, parado, observando el interior como si lo viera por primera vez. Ya es hora, murmuró. Se trepó con esfuerzo, respiró hondo y comenzó a sacar cosas. Papeles viejos, facturas vencidas, amuletos colgados desde hacía años, una camiseta descolorida con el escudo de un club que ya ni seguía, hasta la mantita tejida que había colgado su mamá antes de morir. Todo fuera. Cada objeto que dejaba en el suelo era un pedazo de historia, sí, pero también de peso muerto. Encontró una caja con cassettes. La abrió. Vio uno que decía Elena, Carnaval Tilcara 93. Lo sostuvo un rato largo. Luego lo guardó en el compartimento más cercano al asiento. Lo demás, al basurero. Esa cabina ya no era un escondite. Iba a ser otra cosa. Después de la limpieza se sentó frente al volante. El sol pegaba de lleno en el parabrisas, haciendo brillar los cromos como si fueran nuevos. Encendió la radio y por primera vez en semanas no la apagó al primer chasquido. Una voz rompió el silencio del canal 16. ¿Hay alguien por la zona norte entre Salta y Jujuy? Ramiro pensó en ignorarlo, como siempre hacía, pero algo le picó en la garganta. Agarró el micrófono. Aquí el R-76, manejando rumbo a Purmamarca. ¿Qué se ofrece? Hubo un silencio, luego la respuesta. ¡Órale, compa! ¡Oh, qué gusto! Solo estaba tanteando el aire. Hacía rato no escuchaba tu voz. Ramiro sonrió. Era el Chango, un viejo colega que conocía desde hace más de 20 años, pero con quien casi no hablaba últimamente. Pues aquí sigo, carnal. Todavía ruge la mula. Así se habla. Si te detienes en Guacalera, te invito a un mate. Tengo pancito casero y ganas de platicar. Ramiro pensó en decir que no, pero esta vez no. Hecho, en una hora te caigo. Y cortó con una sonrisa leve. Sin saberlo, ya estaba cambiando. La parada en Guacalera fue corta, pero significativa. Sentado bajo un árbol con el Chango, Ramiro se dio cuenta de algo que antes no aceptaba. Los recuerdos pesan menos cuando se comparten. ¿Y el morro que traías contigo?, preguntó el Chango, mordiendo un pedazo de pan. Ramiro lo miró. Dudó, pero ya no era tiempo de callar. Era mi hijo. El Chango se quedó en silencio. Luego asintió. ¿Chinga? ¿Y por qué no lo dijiste antes? Porque apenas me di cuenta. O apenas me atreví a aceptarlo. No hicieron más preguntas. Solo bebieron mate en silencio, como dos hombres que entienden más con miradas que con palabras. De regreso en la ruta, Ramiro empezó a notar los cambios. Ya no sentía esa opresión en el pecho al manejar. El asiento del copiloto, antes vacío y mudo, ahora le parecía un lugar lleno de presencia. En el tablero puso una foto nueva. No era de Joel, era de Elena, sola, con el cerro detrás. La misma que colgaba en casa de Marta. Le pidió una copia. Cada vez que miraba esa foto, algo en su interior se alineaba.
como si por fin estuviera manejando hacia algo y no huyendo de todo. Y cuando otro camionero le pidió ayuda por radio para encontrar una dirección, Ramiro no solo respondió, se desvió para guiarlo, porque entendió que abrir la boca también abre el camino. Una tarde, ya cerca de San Salvador, una joven camionera lo saludó por el canal. R76, ¿te copio? Escuché de ti en Tilcara. Dicen que eres buen tipo, aunque algo seco. Ramiro soltó una carcajada por primera vez en mucho tiempo. Confirmado, pero ahora intento ser menos mula y más humano. Pues ya es ganancia, viejo. ¿Te animas a contar una historia? Ramiro miró por el retrovisor, como si Joel todavía estuviera ahí. Tengo una buena. Y empezó a hablar del amor, del silencio, del hijo que se fue y de la ruta que lo cambió todo. El motor de la mula sonaba tranquilo, parejo. Ramiro manejaba sin apuro, como quien ya no tiene que escapar de nada. Habían pasado semanas desde la última vez que recorrió ese tramo de la ruta, pero cada curva le parecía grabada en el cuerpo. Faltaba poco para llegar al kilómetro donde todo cambió, donde Joel apareció, donde su historia comenzó a escribirse de nuevo. A medida que se acercaba, el cielo se nublaba. No era tormenta, era esa neblina espesa del norte que parecía bajar desde los cerros solo cuando tenía algo que decir. Igualita a esa noche, murmuró mientras bajaba la velocidad. La curva apareció solitaria con los arbustos al costado del camino y el guardarraíl oxidado. Ramiro orilló la mula y apagó el motor. El silencio lo envolvió. Abrió el compartimento trasero y sacó la cruz que había tallado días antes con sus propias manos. Era simple, madera de quebracho, firme, sin adornos. En el centro, una placa con letras grabadas. Joel Méndez. Nos encontramos en la niebla y nos reconocimos en el silencio. Caminó hasta el borde del camino y la enterró con fuerza. El viento soplaba leve, pero constante, como si quisiera quedarse a ver. Ramiro se agachó frente a la cruz. No dijo mucho, solo dejó una flor seca que llevaba en el bolsillo y su gorra vieja, esa que lo había acompañado durante años. Esto ya no me cubre, dijo, dejándola a los pies de la cruz. Lo que me cubre ahora es tu historia. Justo cuando se incorporaba para volver al camión, un sonido suave lo hizo girar. No era viento, no era motor, era música, lejana, difusa. Provenía de la radio de la mula, aunque él no la había encendido. Se acercó despacio y, al abrir la puerta, la reconoció. Una samba antigua, la misma que Elena cantaba bajito mientras tejía en esos días que parecían eternos. Ramiro no tocó nada. Solo se quedó ahí, con una mano en la puerta, escuchando. La voz del locutor, ronca y lejana, rompió el final de la canción. Y esta va dedicada a todos los que vuelven al lugar donde alguna vez fueron amados. Ramiro tragó saliva. Subió a la cabina sin apagar la radio. Miró el asiento del copiloto, vacío, pero lleno. Gracias, Joel, dijo en voz baja, por no dejarme seguir igual. La niebla seguía cubriendo la carretera cuando arrancó, pero esta vez no le molestaba, no lo hacía dudar, porque entendió que hay cosas que no se ven con los ojos. Condujo lento, dejando atrás la curva. La cruz quedó firme, como una promesa clavada en la tierra, una marca de que ahí, alguna vez, algo grande pasó. La radio cambió sola de estación. Una voz femenina, suave, dijo al aire, a veces el destino no es un lugar, sino una persona. Ramiro sonrió. Tal vez eran solo coincidencias, tal vez no, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que el camino ya no lo alejaba, lo estaba acercando, a sí mismo, a su historia, a su verdad, y aunque Joel ya no estaba en el asiento, lo acompañaba en cada kilómetro. Ramiro avanzaba por una recta larga, con el sol comenzando a caer sobre los cerros. El paisaje tenía ese tono dorado que solo se ve en el norte al atardecer, cuando la luz ya no calienta pero ilumina con nostalgia. La radio, como casi siempre, estaba encendida en volumen bajo. De fondo solo había estática, a veces una voz lejana, nada claro.
hasta que, sin aviso, una melodía familiar rompió el zumbido. Ramiro se tensó, subió el volumen con cuidado, como si tuviera miedo de espantarla. La reconoció al instante. «No puede ser», susurró. Era la nostalgiosa, esa vieja samba que Joel solía tararear bajito en las noches largas, esa misma, con esa cadencia melancólica que se quedaba pegada al alma. Se quedó en silencio, las manos firmes en el volante, los ojos en la ruta, pero el corazón viajando hacia adentro. Lo vio clarito en su mente, Joel en el asiento del copiloto, mirando por la ventana mientras tarareaba, sin letra, solo el tono, casi como si lo usara para pensar. «¿Te gusta esa canción?», le había preguntado en su momento. «No sé cómo se llama», respondió Joel, «pero me hace sentir cerca de algo que no sé si viví o soñé». Ahora, esa canción salía de una frecuencia que Ramiro ni sabía que existía. FM 87.3, una estación que en esa zona no debería agarrar señal. Pero ahí estaba. Y con ella, la sonrisa. Primero leve, luego más firme. Ramiro sonrió, por primera vez en semanas, por primera vez en años, de verdad. La canción terminó, y por un segundo volvió el silencio, hasta que una voz de locutor, antigua, profunda, casi fantasmal, habló con tono pausado. «A veces los que se van no se despiden porque no se van del todo. A veces solo se adelantan para esperarnos en el camino». Ramiro sintió un escalofrío, miró el asiento vacío a su derecha y asintió, como si alguien estuviera ahí. «Ya sé, Joel. Ya entendí, cambiaron de pista y lo siguiente fue una milonga suave, de esas que Ramiro solía escuchar con su papá en la infancia. El pasado venía de visita con cada nota, pero ahora no dolía, se sentía como un abrazo. Detuvo el camión en una lomada desde donde se veía todo el valle. Bajó la ventanilla, el aire fresco entró con aroma a tierra y hojas. «¿Y ahora qué?», preguntó en voz alta sin esperar respuesta. La radio volvió a sonar, esta vez una guitarra sola, marcando el ritmo lento de otra zamba. Ramiro sacó la libreta que había empezado a usar semanas atrás, donde escribía no solo cargas y destinos, sino pensamientos. Abrió en la última página y escribió: «Sigo en ruta, ya no busco señales, solo compañía. Gracias por no dejarme solo, hijo. Te llevo conmigo, hasta donde termine este camino o empiece otro». Guardó la libreta, se acomodó en el asiento y arrancó de nuevo. Y mientras el camión se alejaba entre cerros y reflejos dorados, la voz del locutor cerró la transmisión con una frase simple: «No todos los viajeros llegan por caminos visibles. Algunos, como Joel, llegan directo al alma». Ramiro, al escuchar su nombre, no se sobresaltó, solo volvió a sonreír, porque en ese momento ya no quedaba duda. Él nunca había estado solo en la cabina. Capítulo 20. Nuevas rutas. Bloque 1. La mañana siguiente. El sol despuntó sin prisa, pintando los cerros de un naranja suave. Ramiro se despertó antes que la alarma, como siempre. Pero esa mañana no lo hizo con el peso de siempre. Algo en su pecho se sentía distinto. No era liviandad total, pero sí un respiro. Se levantó, se estiró los hombros y se sentó al borde de la cama en la cabina. Miró por la ventana. La ruta aún dormía, pero el día ya lo estaba llamando. Preparó un mate con movimientos lentos, casi rituales. En el tablero, la foto de Elena seguía ahí, mirándolo con esa sonrisa de días buenos. Al lado, pegó una estampita con el nombre de Joel. No había fecha, solo el nombre. «Hoy arrancamos diferente, hijo», dijo en voz baja, y esa frase no fue para el aire, fue para él mismo. Con la radio encendida, puso en marcha la mula y tomó dirección norte. No tenía destino definido, pero no importaba. Por primera vez en años, el camino era más que un punto de entrega. A los pocos kilómetros, agarró su celular. Dudó. Luego marcó. «¿Aló? Marta, soy Ramiro. Vaya, no pensé que llamarías. Gracias por lo que hiciste, por guardar todo, por no soltar lo que yo dejé tirado. No fue por ti, fue por ellos, pero me alegra escucharte distinto».
Voy a pasar por Tilcara en unos días. Si no molesto, me gustaría llevarte algo. Venite, trae tu historia. Aquí hay café caliente y espacio para escucharla. Ramiro colgó con un nudo en la garganta, pero ya no era de culpa, era de gratitud. En una estación de servicio, cerca de La Quiaca, se cruzó con un grupo de camioneros más jóvenes. Se saludaron con respeto. ¿Usted es el R-76, el del norte?, le preguntó uno. Depende. ¿Quién pregunta? Dicen que usted llevó a un fantasma en la cabina. Ramiro sonrió. ¿Y quién no? Todos rieron. Y por primera vez, él también se permitió quedarse un rato a platicar. Les habló de caminos viejos, de Elena, de Joel, sin necesidad de adornos. Los muchachos lo escuchaban como si cada palabra tuviera peso, porque lo tenía. Y en esa sobremesa improvisada, Ramiro entendió que contar su historia no lo debilitaba, lo liberaba. Esa noche durmió en el camión, en un parador con vista a un río pequeño. No soñó con Elena, no soñó con Joel, soñó con una ruta larga, sin fin, pero sin urgencia. Soñó que manejaba con alguien al lado, pero no podía verlo, solo sentía su presencia. Al despertar, escribió en su libreta: no todos tenemos una casa con techo. Algunos la encontramos en las curvas, en los pueblos, en los silencios compartidos. Tal vez no llegué tarde, tal vez llegué cuando debía. Encendió la mula. El rugido del motor ya no era una rutina, era un llamado. Pasando por Abrapampa, un niño en bicicleta lo saludó con la mano. Ramiro frenó, bajó la ventana y le regaló una estampita de San Cristóbal. ¿A dónde vas, señor? Ramiro sonrió. A donde me lleve la historia, y siguió manejando. La carretera se abría ante él como siempre, pero esta vez ya no era su escape, era su camino de regreso. No había final claro, solo el avance constante, y aunque el asiento del copiloto seguía vacío, él sabía que no viajaba solo. Porque los que amamos, los que perdimos y los que encontramos, siempre vuelven a subir cuando más los necesitamos. Ramiro lo sabía, y por eso siguió, kilómetro a kilómetro, memoria a memoria, rumbo a casa. A veces la vida no nos pide que lleguemos a tiempo, solo nos pide que tengamos el valor de volver. Ramiro no encontró a su hijo en un hospital, ni en una casa, ni en una libreta con apellidos. Lo encontró en la ruta, en el silencio, en las cosas que no se dijeron a tiempo, pero que aún así se sintieron. Esta historia no es solo de él, es de todos los que alguna vez callaron por miedo, huyeron por dolor o regresaron por amor. Porque al final todos tenemos una curva en la vida donde aparece alguien que no esperábamos y nos cambia para siempre. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario. Cuéntanos qué parte te hizo pensar, sentir o recordar a alguien. Dale like si alguna vez sentiste que el camino también te estaba hablando. Y comparte este video con esa persona que, aunque no lo diga, también necesita volver a casa. ¿Te gustaría seguir viajando con nosotros por historias como esta? Suscríbete al canal. No es solo un botón, es la promesa de que en cada historia alguien va a reconocerse, sanar y seguir adelante. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos en la próxima ruta.